dependencia económica en México. La dependencia económica es un escenario en el cual la situación económica de un país está fuertemente influenciada por acontecimientos ocurridos en otro país. La dependencia económica se produce cuando las relaciones entre países son desiguales. Es un concepto cualitativo, pero se han elaborado indicadores para medir la dependencia económica. Un indicador popular tiene en cuenta las exportaciones. Su modelo económico es el neoliberalismo. El neoliberalismo apoya una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Su marco contextual consiste en la dependencia comercial, la dependencia financiera, la dependencia tecnológica, el constante y continuo endeudamiento externo del país, los convenios desfavorables para México con otros países en materia económica, el desempleo, la economía subterránea, la corrupción, la educación, la inseguridad, la inmigración y el subempleo. La dependencia económica. México tiene 12 acuerdos de libre comercio firmados con 49 países, por lo que era de esperarse que nuestro comercio exterior estuviera ampliamente diversificado, y la realidad muestra que somos altamente dependientes de un solo país, el cual es Estados Unidos. El interés por los acuerdos de libre comercio inició en 1994 con la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y fue tan fuerte el impulso que al año siguiente entran en vigor otros 3, uno en 1998 y otro en 1999. 2 en 2000 y otros 2 en 2001, y finalmente uno en cada uno de los años de 2004 y 2005. La idea central de esta estrategia era el aumento de las exportaciones y reducir la dependencia de los Estados Unidos. Las cifras demuestran enfáticamente que el primer objetivo se ha cumplido, ya que los 51.832 millones de dólares que se exportaron en 1993, se tuvo en el año 2008 un monto de 292.637 millones de dólares, lo que representa 4.8 veces las exportaciones de 1994. Todo un éxito. En el año previo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las exportaciones hacia los Estados Unidos constituyeron el 82.7% total, en tanto que en 1994 el porcentaje aumentó a 84.9%. El promedio de 1994 a 2008 es de 85.2%, con el 88.1% como el porcentaje más elevado en 2002 y el más bajo en 2008, con apenas 80.2%.
situación esta última que hizo al país tomar plena conciencia de la estrechísima correlación con dicha economía. Sin embargo, este vínculo también se observa en la parte de nuestro comercio exterior, las importaciones, en las que si bien la situación presente una mejoría relativa, tampoco es para echar las campanas a vuelo. En 1993, las compras provenientes de los Estados Unidos eran de 69.3%, al año siguiente se redujo al 69.1% y en el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el promedio es de 64.5%. Al igual que en las exportaciones, el comportamiento presenta elevaciones máximas, 75.5% en 1989 y mínimas 49.2% en 2008, con la característica positiva de una tendencia decreciente ante este panorama. La política comercial instrumentada por la Secretaría de Economía en su estrategia dentro del rubro de negociaciones internacionales señala 5 puntos. Establece la optimización de la red existente de acuerdos comerciales y en la negociación de nuevos acuerdos. Es irrebatible la importancia del primero. Se deben explotar al máximo los que ya se tienen firmados. Pero asimismo es totalmente cuestionable la segunda estrategia dados los resultados analizados. Dependencia financiera. Se le llama dependencia financiera a un acuerdo donde una de las partes está obligada a proveer dinero o recursos a otra persona que se ha declarado como incapaz de sostener sus gastos, ya sean personales, de vivienda y alimentación, de hijos menores y los necesarios para desarrollar emprendimientos y proyectos propios. Es un hecho que en ámbito de las relaciones globales entre México y Estados Unidos destacan por su importancia presente y futura las vinculaciones financieras, y más concretamente aquellas que inciden sobre la deuda externa mexicana. Se pone en manifiesto la gravedad de la dependencia de México frente a Estados Unidos en materia de comercio. Se conocen indicadores que señalan que el 70% de las exportaciones mexicanas se dirige al mercado norteamericano y que el 60% de las importaciones de México se origina en Estados Unidos. Pero muy poco se ha profundizado en el hecho que alrededor del 70% de la deuda externa, que abarca tanto el sector público como el privado, esté encontrada con fuentes norteamericanas, oficiales y privadas. Las consecuencias de tal concentración en términos de las limitaciones que proyectan sobre algunas decisiones de política interna e internacional del gobierno mexicano. Dependencia tecnológica. Dependencia tecnológica es un término que hace referencia a depender de una cierta tecnología indispensable para algún propósito. La ausencia de dicha tecnología generaría severos problemas y colapsaría todo un sistema basado en la misma, llámese económico, social o político, cuya estructura se ha edificado sobre cimientos cuyo componente principal es dicha tecnología. El ser humano es un ser curioso, característica inherente de la especie. Siempre buscará saciar su sed de conocimiento, generando nuevas preguntas y buscando sus respuestas. La tecnología es una respuesta clara del hombre moderno, búsqueda de bienestar y comodidad para su evolución continua.
México, Microsoft y otras empresas. En nuestro planeta ha tenido lugar un encuentro de dos mundos, uno que quiere controlar al resto y otro que no se deja someter. El movimiento del software libre pertenece al segundo y Microsoft pertenece al primero, y como tal ha concentrado sus esfuerzos en colonizar con su dependencia tecnológica cuanto lugar le sea posible. Es en México en donde el gigante monopolio de la informática comienza con sus experimentos comerciales. Los acuerdos formales comenzaron en la administración de Vicente Fox, expresidente de México, y Microsoft, empresa desarrolladora de software privativo, con el pretexto del proyecto eMéxico. En el comienzo, Microsoft y otras empresas donaron software, hardware y establecieron capacitaciones tanto a profesores como a burócratas del gobierno encargados de operar las nuevas tecnologías. Posteriormente, las donaciones terminan con la firma de acuerdos entre el gobierno de México y varias empresas, entre ellas Microsoft, Intel, IBM, entre otras. Fue así como en las escuelas públicas y oficinas de gobierno se impuso el uso de software privativo. La donación de tecnología por parte de empresas hacia el gobierno de México para su empleo en la educación y administración pública es bueno desde el punto de vista ingenuo, pero ¿realmente es un acto altruista el de los oligopolios? ¿Esperan algo a cambio? ¿Cuáles son sus intenciones?